Hola mi gente bonita, bienvenidos a tu canal de recetas fáciles, El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez, estamos en plena temporada festiva, por eso hoy te traigo una deliciosa receta de un pollo relleno al horno en una salsa de 4 chiles que está riquísimo. La receta perfecta para que cenes bien rico en casa con toda tu familia en esta temporada. Así que no te pierdas el paso a paso y comenzamos. Para esta deliciosa receta estaremos utilizando un pollo entero de 4 o 5 kilos aproximadamente, o sea un pollo grande. Para la salsa o el adobo de 4 chiles estaremos utilizando, mira, aquí tengo de 10 a 12 chiles guajillos. Estos chiles no son picosos, solamente los vamos a utilizar para darle color y sabor a nuestro adobo. 2 chiles anchos, también puedes utilizar chile pasilla. 5 chiles puya, estos chiles sí pican un poquito nada más. Se confunde mucho con el chile guajillo, pero el chile puya es mucho más chiquito. También estaremos utilizando 3 chiles morita. Estos chiles sí son picosos, pero el adobo en general no queda muy picoso. Para darle sabor al adobo de 4 chiles estaremos utilizando 2 clavitos de olor, 1 cucharada de sal, media cucharada de pimienta negra entera, 1/4 de cucharada de tomillo seco, una pizca de mejorana, 1/4 de cucharada de semillas de cilantro, 1/4 de cucharada de comino entero y un trocito de canela muy pequeño solamente para darle un poco de sabor. También estaremos utilizando 5 pimientas dulces o pimienta gorda como tú la conozcas. Esta es la pimienta que voy a estar utilizando. La diferencia entre la pimienta dulce y la pimienta negra entera es que la pimienta negra pues es más chiquita y la pimienta gorda pues es más grande. Físicamente así las puedes distinguir. A todos los chiles secos les vamos a quitar la colita, de esta manera solamente se las vamos a arrancar, las semillitas se van a ir cayendo, las que se caigan esas no las vamos a utilizar, las que se queden dentro del chile pues ya se quedaron. Los vamos a cortar en unos trocitos pequeños y luego los vamos a llevar a freír en un sartén a fuego medio. Agregamos un chorrito de aceite, el aceite que utilizas en tu cocina. Cuando esté caliente vamos a freír todos los chiles. Los removemos perfectamente y para que no se te quemen, los vamos a freír solamente por 30 segundos a 1 minuto. Después de 1 minuto aproximadamente, los chiles ya están listos. En este momento les vamos a agregar 4 tazas de agua. Los vas a dejar que se hidraten a que rompan hervor por unos 6 a 8 minutos para que los chiles se ablanden perfectamente. Después de ese tiempo, cuando los chiles ya están bien suavecitos, le apagamos al fuego y vamos a dejar que se enfríen un poquito nada más. Después los llevamos al vaso de la licuadora. Agregamos un cuartito de cebolla blanca morada, 2 dientes de ajo, todos los condimentos que te mostré hace un momento, media cucharada de sazonador Knorr tomate, 3 tazas y media del mismo líquido con el que hirvieron los chiles y licuamos perfectamente por unos 3 minutos hasta que todo quede bien molido. Ahora mira, el pollito como lo vamos a dejar marinando por unas 3 horas, lo vamos a meter en una bolsita Ziploc, en un topper y le vamos a agregar el adobo que acabamos de licuar. Vamos a reservar un poquito del adobo, pero también se lo puedes agregar todo si lo deseas. Sellamos la bolsita y la vamos a remover perfectamente para que el pollo se marine perfectamente. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles, es totalmente gratis. Dejamos marinando el pollo por 3 horas. Mientras el pollo se está marinando, vamos a prepararnos el relleno de nuestro pollo. En un sartén a fuego medio agregamos un chorrito de aceite. Cuando está caliente vamos a freír 450 gramos de carne molida de pavo y 500 gramos de carne molida de puerco. También puedes utilizar carne molida de res si lo deseas. Y solo lo vamos a freír por unos 8 minutos. Después de ese tiempo, cuando la carne molida ya se empezó a dorar, en ese momento le agregamos una cucharada de sazonador Knorr tomate. Lo remueves perfectamente, no le agregamos la sal al principio para que no se desjugue. Le agregamos una cebollita finamente picadita, la vamos a freír por 2 minutos nada más. Este pollo relleno te va a quedar bien sabroso, que a todos tus invitados les va a encantar. Ahora le vamos a agregar 3 dientes de ajo finamente picados y los vamos a freír solo por 1 minuto. Vas a removerlo constantemente para que el ajo no se te queme y vaya a cambiar de sabor. Después de ese tiempo le vamos a agregar 4 manzanas medianas en trocitos, 2 peras en trocitos, le agregamos 1 taza y media de arándanos frescos, le agregamos 1 taza de almendras fileteadas y 1 taza y media de nuez picana en trocitos. Lo vas a remover perfectamente, lo vas a dejar freír por unos 5 minutos.
Este relleno lo puedes utilizar para pollo, pavo y lomo de cerdo. Le agregamos 10 ramitas de perejil fresco finamente picaditos, 3 o 4 hojitas de laurel. Lo vas a mezclar perfectamente y vas a dejar cocinar por 1 a 2 minutos. Después de ese tiempo, tu delicioso relleno navideño ya está completamente listo. Le apagamos a la estufa y vamos a dejar que se enfríe. Ahora mira, en la bandeja donde vas a hornear el pollo vamos a agregar 7 papas medianas en trocitos, 6 zanahorias en rodajitas, le agregamos pimienta completamente al gusto y un poquito de sal nada más. Le agregamos el relleno que preparamos hace un momento y vamos a reservar un poco para metérselo al pollo para rellenar nuestro pollito, que lo vamos a hacer al horno, un pollo relleno al horno en salsa de 4 chiles. ¡Qué sabroso! El pollito ya lo dejamos marinando por 3 horas. En este momento lo ponemos aquí en el refractario, la bandeja donde lo vamos a hornear, y lo empezamos a rellenar. Mira nada más qué rico, lo fácil que es preparar un pollo relleno al horno desde la comodidad de tu casa. Esta receta la puedes hacer con el pavo y también para rellenar el lomo de cerdo. Yo le voy a agregar todo el picadillo, todo el relleno que hicimos, se lo voy a poner aquí en la bandeja, pero si tú lo quieres reservar aparte y agregarlo al final a la hora de servirlo, puedes hacerlo. En este momento vamos a amarrarle las patitas al pollo para que todo el relleno que le pusimos allá adentro no se nos vaya a salir. Le amarramos las patitas, el horno ya lo tenemos precalentado, 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Le agregamos el resto del adobo pues para que tenga muchísimo sabor. Esto que ves aquí es el pescuezo del pollo, que también se lo agregamos, lo dejamos marinando porque sabe bien rico. No olvides compartir este video con todos tus familiares y amigos para que ellos también lo preparen y cenen bien rico en casa con toda la familia. Lo cubrimos con papel aluminio, lo vamos a meter al horno, lo vamos a cocinar por 2 horas y media aproximadamente. Pasando 1 hora y 10 minutos, retiramos el pollo del horno, vamos a quitarle el papel aluminio con mucho cuidado porque hay vapores que están saliendo y no te vayas a quemar. Lo refrescamos un poquito con el mismo adobo, el mismo juguito que ha soltado nuestro pollo, lo vamos a refrescar un poquito porque recuerda que el pollito en el horno se tiende a resecar, así que lo vamos a refrescar. También le vamos a cubrir las puntitas de las alitas para que no se nos quemen. Lo regresamos al horno por 1 hora y 20 minutos más. Durante ese tiempo lo vamos a refrescar unas 2 o 3 veces. Después de ese tiempo, tu delicioso pollo relleno al horno ya está completamente listo. Ay, disculpen por el antojo, mi gente bonita, pero miren nada más qué rico vamos a comer. Una delicia para disfrutar en familia y cenar bien rico en esta temporada. La verdura. Está bien suavecita la papa, bien sabrosa. El adobo de 4 chiles es otro nivel de sabor. Y la carne del pollo suavecita y bien jugosa. Miren nada más qué rico. Recuerda que el tiempo de cocción puede variar dependiendo la estufa y el horno que estés utilizando. Pasando 2 horas puedes irlo checando. Si ya está listo el pollo, ya lo puedes retirar. Y bueno, mi gente bonita, yo me quedo aquí disfrutando de este delicioso pollito relleno al horno. Me despido. Que Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video. Pásala bonito, felices fiestas y disfruta con toda la familia. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados desde Houston, Texas. Feliz y próspero año 2025.